charla sobre la conducta suicida en el adulto mayor y con el lema que nos ha propuesto la OMS y la OPS desde el 2021 sobre crear esperanza a través de la acción. Bueno, entonces, para arrancar, una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta y que más hacen evidente la importancia de conocer sobre este tema es que las tasas de suicidio están cambiando. Hacia el 2018 se presentó el pico de suicidio más alto en los Estados Unidos, de lo que pues, se ha podido registrar hasta ahora. Entre el 2019 y 2020 baja un poco esa prevalencia con respecto al 2018, pero lo significativo del 2020 es que se presentan las tasas más altas de suicidio en las personas mayores de 85 años, con una prevalencia aproximada de 20.9 habitantes por 100.000 habitantes. Y el segundo grupo de mayor prevalencia es el que se ubica entre los 75 y los 85 años, compartiendo la tasa con los de 25 y 34. Hacia 2021 aumenta nuevamente. Estas son cifras que nos ha dado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y otra forma de verlo es en este resumen en el que nos muestra las tasas entre el 2000 y el 2021, entre el 2001 y el 2021, las prevalencias divididas entre hombres y mujeres sobre suicidio. En cuanto a las mujeres, tenemos que más o menos la prevalencia de suicidio en personas mayores de 75 años se había mantenido estable, incluso con algunas disminuciones, pero entre el 2020 y el 2021 se presentó un aumento de 3.9 a 4.4. Y uno de los datos más llamativos es el que podemos ver en la tabla de la derecha, en las prevalencias de los hombres, donde desde el 2001 hasta el 2021 la prevalencia más alta de suicidio es en los hombres, fue de los hombres mayores de 75 años. Esto de forma consistente y con una diferencia pues significativa entre el resto de los grupos etarios. A partir de estas cifras y de las cifras que se han recolectado en otros lugares del mundo, la OMS nos ha hablado de cómo los adultos mayores tienen las tasas de mortalidad más alta debido a suicidio en la mayoría de las regiones del mundo y que los hombres siguen siendo pues, los que más se suicidan con respecto a las mujeres. Bueno, la situación en Colombia es preocupante también. Más o menos de enero a julio del 2022 a enero-julio del 2023 se reportó un aumento del 15% en las tasas de suicidio. Estos son datos que nos entrega Medicina Legal. Siguen siendo también los hombres los que más se suicidan, pero en Colombia en este momento, según el ciclo de vida, todavía la mayor prevalencia se encuentra en el grupo etario entre los 18 y los 44 años. Con el suicidio, con los intentos de suicidio, siempre a nivel mundial se ha conocido o se estima que hay un subregistro, entonces posiblemente pues sea mucho más y también tengamos una mayor prevalencia en los suicidios en personas mayores. Entre enero y julio de este año se habían suicidado aproximadamente 336 personas mayores de 60 años aquí en Colombia. Por otro lado, el Civigila, con datos actualizados al 8 de septiembre de este año, nos dice que este año hemos tenido 30.000 intentos de suicidio. Y otro dato importante también para la región es que el 77% de las 700.000 muertes de suicidio anuales están concentradas en países de mediano y bajo ingreso, como el nuestro. Bueno, entonces, después de ver estos datos, creo que lo más importante es poder entender de dónde se derivan y qué podría explicar que las tasas de suicidio se estén concentrando tanto en los adultos mayores. Hay muchísimos artículos que estudian, muchísimas revisiones que estudian todos los factores de riesgo. Esto simplemente es para mostrarles alguna de las revisiones que habla de más de 28 factores de riesgo asociados. Entraremos a ver algunos, los que más impacto han tenido, los que más, al menos impacto estadístico han mostrado en las revisiones. Y lo importante no es entender al factor de riesgo solamente como digamos, lo que vamos a tratar de incluir dentro de nuestro manejo de prevención, sino cómo los factores de riesgo que se acumulan a lo largo de la vida y los que empiezan a aparecer en estos grupos etarios, pues es muy diferente a lo que estudiamos en los adultos jóvenes.
Entonces, tenemos factores de riesgo que solo hablaremos de ellos de forma, digamos, superficial. Uno de esos es, por ejemplo, la soledad. Los pacientes que viven solos, que se aíslan, tienen un mayor riesgo de tener suicidios. Esto está explicado por muchas causas. Una de esas es porque muchas veces, al no tener familiares que los acompañen, no se detecta el riesgo que tienen. Cuando hacen los intentos, a veces es más difícil poder encontrarlos, ayudarlos. Dentro de la fisiología también hay el hecho de ser adultos mayores hace que se tenga una respuesta al trauma diferente, es decir, que la tolerancia a lesiones que en otros momentos de la vida podría ser mayor, en los mayores de 65 años está disminuida por cambios fisiológicos. Aunque hay mayor letalidad en los intentos, también métodos de menor letalidad podrían tener un mayor compromiso médico. Hay una sensación de no pertenencia al mundo, a la comunidad, a la familia, una sensación de carga que se vuelve opresiva, y pues los estresores vitales que también se vuelven factores de riesgo. Las grandes pérdidas, la pérdida de la autonomía, la pérdida de sus familiares. En alguna charla hablábamos de cómo los adultos mayores enfrentan, digamos, en una mayor proporción pérdidas. Y los factores socioeconómicos que están asociados con conflictos familiares, con la pérdida del trabajo, bien sea por pensión, por retiro. En Colombia un gran problema que tenemos son las pensiones, adultos que nunca cotizaron para sus pensiones, y pues en este momento, a pesar de haber trabajado toda su vida y estar en situación de dependencia, no tienen los recursos suficientes para poder acceder a sistemas de salud que sean más complementarios, a actividades sociales comunitarias, y también la inestabilidad financiera, pues debido a esta misma causa. Dentro de los factores de riesgo que vamos a hablar un poco más, y entre los que vamos a profundizar son los que están abajo, que es enfermedad mental, deterioro cognitivo, enfermedad física e intento previo. ¿Por qué intento previo tiene un asterisco? Porque, como les decía ahorita, aunque sabemos que el intento previo es el factor de riesgo más importante para un nuevo intento e incluso para el suicidio, en estos adultos no podemos confiarnos en el intento, porque la transición entre un intento y el suicidio es muy alta. O sea, no son personas que vayan a llegar con múltiples intentos y eso nos pueda permitir evaluar el riesgo. El riesgo lo tenemos que evaluar desde el momento en que entramos en contacto con cualquier adulto mayor que examinemos. Bueno, entonces, en enfermedad mental, lo que nos muestran los estudios es que la depresión no identificada y no tratada y el aislamiento social son uno de los factores de riesgo con más impacto para tener ideación suicida e intentos de suicidio. Hay diferentes estudios que nos muestran cómo la depresión es la enfermedad que mayor impacto tiene en los intentos. Por ejemplo, el estudio del 2017, en el que se vio un OR del 3.49 en personas que tenían depresión, y también en personas que tenían diagnóstico de trastorno bipolar, pero con un OR menor, aunque también estadísticamente significativo. En el estudio del 2016 también se vio una asociación entre tener un trastorno mental como un trastorno bipolar y el aumento en la mortalidad por suicidio. Y algo que es realmente impactante es cómo se ha podido establecer la correlación entre que los familiares avisen sobre el riesgo, muestren su preocupación sobre un riesgo de depresión, riesgo de suicidio, y la alta correlación que hay entre tener un intento de suicidio real. Es decir, le tenemos que creer a la familia cuando nos muestren su preocupación o cuando expongan la posibilidad de tener un riesgo en cualquiera de estos dos campos, bien sea por depresión o por una ideación suicida. Y también lo que se ha visto es que la depresión tardía, la que empieza de forma tardía, la que empieza después de los 60 años, está asociada con déficit cognitivo, con cambios en la memoria episódica, en la velocidad del procesamiento de la información, en función ejecutiva y habilidad visoespacial. Esto genera mayor dificultad para enfrentarse al mundo, para adaptarse a las dificultades, creando desesperanza, mayor aislamiento social y pues generando mayor riesgo de tener suicidio. Bueno, en cuanto al deterioro cognitivo, hay una relación bidireccional. En el estudio que se hizo en Taiwán, en donde compararon 1.189 pacientes mayores de 65 años que tuvieron un intento de suicidio y 4.000 controles, encontraron que los adultos mayores que tuvieron un intento de suicidio también tenían mayor probabilidad de tener demencia. Esto parecería un poco evidente,
pero lo realmente importante acá es cómo la carga de enfermedad mental asociada al suicidio puede también implicar cambios en el deterioro cognitivo, ¿sí? No solamente el deterioro cognitivo puede generar ideación suicida, sino que el tener una enfermedad mental, mucho más lo vemos en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar, pero también en la depresión, aumenta el riesgo de tener demencia. Por eso es que las enfermedades mentales siempre tenemos que tratarlas, porque en los adultos mayores no podemos justificar el hecho de ser adulto mayor como la excusa para no tratarlas, porque podemos estar aumentando el riesgo de otras cosas, no solamente del deterioro cognitivo, sino también de enfermedad cardiovascular. Y como les hablaba, la relación es bidireccional, porque también las personas que han tenido un diagnóstico reciente de demencia, se ha visto que durante el primer año tienen un mayor riesgo de tener suicidio. Hay estudios que hablan incluso de un 54% del riesgo aumentado para tener suicidio durante el primer año del diagnóstico. Y esto tendría que ver un poco porque es el primer año en donde seguramente puede haber más conciencia de la enfermedad, más conciencia de las fallas. Como sabemos, el deterioro cognitivo usualmente viene con anosognosia, bueno, en algunos tipos de deterioro. Entonces, ese primer año de diagnóstico, ese primer año de ser más consciente y de poder tener una prospección más catastrófica o más realista con respecto a lo que puede ser el deterioro, podría generar un aumento del riesgo para intentos de suicidio. Bueno, entonces acá les voy a mostrar como una serie de casos también para que veamos la importancia cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de deterioro cognitivo. Digamos que todo esto está encaminado en poder hacer un análisis del riesgo y poder evaluar el riesgo de cada paciente que veamos que sea adulto mayor sobre la posibilidad de tener depresión y tener ideación suicida. Entonces, cuando se comparan diferentes grupos que tienen depresión con ideación suicida, grupos que tienen depresión sin ideación suicida y grupos que han tenido intentos que han empezado a ser tempranos en la vida, es decir, en la adultez pues joven y que han empezado de forma más tardía, lo que se dan cuenta es que los grupos que han tenido intentos tienen un peor funcionamiento ejecutivo que los pacientes que han tenido depresión sin ideación suicida. Nuevamente, una correlación positiva entre tener un intento de suicidio y la posibilidad de tener mayor deterioro cognitivo. Y además, los que han tenido un intento que empezó de forma tardía, que son los que nos enfrentamos en la consulta de psicogeriatría, tienen un peor rendimiento global versus los pacientes que han tenido trastornos, diagnósticos de trastorno depresivo y no han tenido ideación suicida. O sea, es peor intentar y es peor también intentarlo de forma tardía. Cuando hacen las comparaciones entre los subtipos de demencia, lo que se ha visto es que la degeneración frontotemporal, variante comportamental, es una de las demencias que tiene mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados y conducta suicida. Esto también se podría justificar por la alta impulsividad con la que hace parte la DFT en su variante comportamental. Y algo que es muy llamativo es cómo las alteraciones cognitivas a través de la disfunción ejecutiva, de la disfunción del control cognitivo y de la falta, digamos, de la disminución que hay para resolver problemas, generan dificultad para enfrentar los problemas de la vida diaria de forma funcional. Estos son problemas como incluso poder pagar un recibo, como incluso tomar decisiones frente a un trayecto, tomar decisiones frente a compras, o sea, son situaciones de la vida diaria que se vuelven difíciles de tomar, con alteraciones tan sutiles como un poquito de disfunción ejecutiva. Son cosas que nosotros ahorita podemos dar por hecho, que pensamos que no tienen ninguna implicación, no somos conscientes de la cantidad de procesos cognitivos que hay alrededor de una toma de decisión sencilla. Y el deterioro cognitivo, al alterar como estas habilidades, pues termina siendo también producto de desesperanza y de aumentar el riesgo y la conducta suicida. En ese sentido también la adaptación a las situaciones difíciles, la adaptación a la muerte cambia, porque el control ejecutivo también nos permite adaptarnos, cambiar de planes, reorganizar ideas, reorganizar incluso nuestro proyecto de vida. Y al estar disminuida la capacidad por un deterioro cognitivo, pues también el enfrentar duelos, el enfrentar las pérdidas, pues va a ser mucho más difícil, la adaptación no se va a dar y eso puede terminar generando alguna conducta suicida. Bueno, como este es un simposio de enlace, vamos a hablar un poquito de la enfermedad física y el impacto que tiene también sobre el suicidio.
Entonces, la multimorbilidad física es la presencia de dos o más condiciones crónicas, no necesariamente enfermedades, sino condiciones, por ejemplo, como el déficit auditivo o el déficit visual. Y el estudio que vamos a ver nos habla de la relación que hay entre multimorbilidad, ideación suicida e intentos de suicidio y los factores que median esta relación. Es decir, qué factores psicológicos o asociados a las condiciones podrían tener un mayor impacto o podrían explicarnos más el aumento de la conducta suicida en personas que tienen multimorbilidad. Esto podría sonar como evidente, pero al poder medirlo también podemos generar mayor impacto en la consulta, podemos generar mayores estrategias cuando veamos pacientes que tienen alguna de estas condiciones y que tienen sobre todo los mediadores que están asociados a aumentar el impacto. Este estudio está basado, fue una revisión, es un estudio transversal basado y que toma datos del estudio SAGE, que es un estudio multicéntrico en el que participaron 6 países de mediano y bajo ingreso, por eso creo que es extrapolable a nuestra población, y que lo que pretende ese estudio era cómo investigar los factores del envejecimiento que se relacionaban con el bienestar y cómo se envejecía. Más o menos la población es de 34.129 adultos mayores de 50 años. Bueno, entonces, ¿qué encontraron? Cuando analizan la relación entre el número de enfermedades crónicas que tiene una persona y la ideación y el intento de suicidio, lo que se ve es que a medida que hay mayor número de enfermedades, también hay un OR, o sea, aumenta el riesgo de tener ideación suicida e intentos de suicidio. Es decir, las personas que estén en número cuantitativamente más enfermas también aumentan el riesgo de tener ideación y conducta suicida. Y esto es consistente porque los valores con una significancia estadística más alta los encontramos en las personas que tienen 4 o más enfermedades crónicas. Es decir, a medida que se aumenta la prevalencia de ideación suicida y se incrementa de forma lineal con el número de enfermedades que se van adquiriendo o el número de condiciones, porque como les dije, la multimorbilidad no solamente nos habla de enfermedades, sino de condiciones que pueden ser inherentes a ir envejeciendo. Los intentos se mantienen estables, pero lo que más aumenta es la ideación. Y las enfermedades que tuvieron mayor relación con la ideación suicida, que tuvieron un riesgo con una significancia estadística positiva, fueron la artritis, la angina, los problemas auditivos, el dolor lumbar, el asma y el ataque cerebrovascular. Para los intentos de suicidio, angina, asma, alteraciones visuales y ataque cerebrovascular. Si se dan cuenta, algo que a mí me sorprendió cuando hice esta revisión es la importancia del asma. Porque aquí el asma, sé que investigaron solamente esta enfermedad, pero podríamos pensar en la cantidad de pacientes que vemos todos los días con otras situaciones respiratorias, como el EPOC. ¿Sí? Que es algo que vemos a diario, el tener que usar oxígeno, todas esas implicaciones que para nosotros son tan básicas y que creemos que hacen parte de lo inherente a envejecer, puede generar un impacto pues, en salud mental y sobre todo un impacto pues, en estos desenlaces. Y cuando estudian la relación y los mediadores que más están relacionados con esta multimorbilidad, es decir, ¿cuáles son los factores que más pesan para que una persona que tiene una mayor multimorbilidad tenga ideación o intento de suicidio? Se dan cuenta que son las condiciones que tengan dolor, es el principal y tiene un peso del 44%, que restrinjan la movilidad y que alteren el sueño. O sea, son 3 aspectos, 3 mediadores a los que estamos enfrentados absolutamente todos los días. Es decir, no deberíamos subestimar nunca a una persona que tenga dolor, a pesar de el origen que sea, a pesar de que creamos que esté sobrevalorado. No deberíamos subestimar nunca la restricción de la movilidad, el hecho de usar un bastón, el hecho de usar un caminador o de necesitar otra persona para caminar, y la deprivación del sueño o la disminución de la energía. Bueno, entonces dentro de las conclusiones parciales de este estudio tenemos que hay una asociación positiva entre la multimorbilidad física y la ideación o intento de suicidio. Este puede ser porque el impacto
puede ser debido al impacto que genera la alta carga de enfermedades crónicas. Vuelvo e insisto en que tenemos que considerar a la depresión como una enfermedad crónica, y si a esto se le aumenta las otras comorbilidades de las que estábamos hablando, pues obviamente el impacto y la carga de enfermedad y la carga sobre la calidad de vida va a ser mucho más alta. También porque la multimorbilidad es mucho más difícil de tratar, está relacionada con más citas médicas, está relacionada con asistencia a centros que pueden crear desesperanza, que pueden crear frustración. En un país como el nuestro, en el que no solamente es asistir al médico, sino ir a autorizar el medicamento, esperar que no esté desabastecido, pues es mucho más difícil de tratar. Y también porque las alteraciones de la función cognitiva han sido reportadas en personas con multimorbilidad, y ya sabemos qué implicaciones tiene tener una alteración cognitiva, tener multimorbilidad. Es una bomba de tiempo en generar una ideación de suicidio. Bueno, ahorita les decía que los intentos previos los íbamos a dejar como en asterisco, no porque no sean importantes, sino porque no podemos esperar el intento. Porque hay la transición entre la ideación y el intento es mucho más alta, y entre la ideación y el suicidio es mucho más alta. O sea, no vamos a encontrar, como en otras patologías que son más de adultos jóvenes, muchos intentos, sino vamos a encontrar una ideación o posiblemente ya el suicidio. Entonces, los factores de riesgo, por ejemplo, les traigo un estudio, el estudio de los 28 factores de riesgo, no mostró un impacto estadísticamente significativo entre el intento anterior. Encontró un impacto que estaba más relacionado con tener un trastorno depresivo, con el uso de psicotrópicos y con otros factores psicológicos y discapacidad. Obviamente, esto tiene muchos sesgos estadísticos. Lo que traigo es para mostrarles que en adulto mayor no debemos medir lo mismo que medimos en otras poblaciones, y que debemos centrarnos también en la vivencia que están teniendo y el momento en el que están enfrentando. Dentro de esas vivencias hay un autor que nos habla de diferentes tipos de suicidio para este grupo etario, es decir, diferentes vivencias que podrían llevar a una persona a tener una conducta suicida. Lo primero es todo lo relacionado con el sentido de pérdida o de ser una carga. Hay muchas de estas personas que viven solas por elección, que se aíslan por elección, porque no tienen una buena red de apoyo o porque toda su vida han sido independientes. En Colombia, a diferencia de países europeos, tenemos una tendencia a pensar que nuestra utilidad se acaba cuando nos retiramos de trabajar, y esto es algo que vemos en la consulta. Cuando la gente se pensiona, queda casi sin propósito de vida. Y eso acá sería más o menos hacia los 60, 62 años. En otros países, las personas siguen asistiendo a actividades sociales, comunitarias, incluso hasta los 75 años. O sea, hay una inclusión social mucho más alta. Hay otros aspectos importantes que seguramente en este momento de nuestra vida podemos dar por hecho, y es, por ejemplo, el dejar de conducir. Hay muchos adultos mayores que se aíslan cuando les quitan la licencia para conducir, cuando ya no pueden manejar, cuando tienen un déficit visual, y eligen no salir por el temor a ser una carga para los otros, para que los otros no se tengan que trasladar hasta sus casas a llevarlos a la cita médica, y con el temor a ser un agobio para sus seres queridos. Otro de los aspectos relacionados con el suicidio, que es específico para la población mayor, está el suicidio relacionado con las pérdidas de los seres amados. Como les decía, no hay ninguna otra generación que tenga más pérdidas que nuestros adultos mayores actuales, porque además son los que han vivido por mucho más tiempo, con el aumento en la pirámide poblacional en la vejez. Ya han enfrentado la muerte de sus padres, de sus tíos, de sus mayores, y empiezan a enfrentar también la muerte de sus pares. La muerte de sus hermanos, que son las únicas personas con las que tienen un vínculo sobre los recuerdos de la niñez, y las pérdidas incluso de su pareja. Esto también genera otro de los puntos más importantes, y es quedar sin saber qué hacer con lo que con el rol que tenía el otro. Es decir, si el hombre era el que pagaba los recibos, si el hombre era el que estaba pendiente de la declaración de renta, pues cuando la mujer queda viuda muchas veces no sabe cómo empezar, cómo asumir eso, y los hombres muchas veces con labores del hogar. Lo digo así porque estamos en una generación con un poco esa división de roles todavía. Hay otro que me llamó la atención, que él denomina el suicidio que es llevado por el desespero, que son como las formas de suicidio que hay originadas por las malas circunstancias económicas, en donde hay aislamiento, en donde una mala circunstancia genera mucho más descuido,
de la salud, genera que las personas no asistan a los centros, genera que no asistan a los hospitales, a sus citas de control, y esto pues puede terminar generando desesperanza, mucho agobio y generando una conducta suicida. Y el suicidio racional, que es cuando debido al edadismo, que son todos estos prejuicios y este estigma relacionado con la edad, creemos que es normal que alguien mayor se quiera morir porque tiene dolor, porque ha perdido la movilidad, y cuando ese mismo edadismo es pues, interiorizado por el paciente y genera como unas narrativas y un discurso lleno de pues razones y argumentos para acabar con su vida. Bueno, entonces dentro del abordaje, siempre lo primero será identificar los pacientes que tienen alto riesgo, que tienen el mayor riesgo. El riesgo, nuevamente, sé que esto es repetitivo, pero un riesgo ajustado a la edad, no un riesgo general, no es el riesgo que hemos conocido cuando hablamos de suicidio en otras personas. La entrevista semiestructurada siempre será ganadora y será el principal método de evaluarla, pero también tenemos unas escalas que nos pueden ayudar para predecir un poco u obtener como unos antecesores de lo que podría ser la ideación suicida. Dentro de esas está la escala del Yesavage, que es la escala de depresión geriátrica, que nos habla, son preguntas acerca de desesperanza e ideación pasiva de muerte que se pueden convertir como en predictores para ir desarrollando una ideación suicida. También está la escala de desesperanza de Beck, que acá la utilizamos pues menos, y uno de los problemas que enfrentamos es nuestra subpoblación. Dentro de la subpoblación que hay están los pacientes que tienen demencia, y como no tenemos unos instrumentos suficientes para poder detectar la ideación y la conducta suicida en pacientes que tienen demencia, con dificultad para estadificar el riesgo. Una vez identificamos el riesgo suicida, nos enfrentamos a otro problema, y es, esta charla luego se vuelve un poquito más esperanzadora, y el otro riesgo que enfrentamos es que no siempre iniciamos un tratamiento apropiado en adultos mayores. Ya se ha probado que hay un menor estudio, hay una menor rigurosidad en los diagnósticos, hay una menor rigurosidad en los tratamientos que no se hacen, siempre nos han hablado del tratamiento agresivo contra la depresión, y ese tratamiento agresivo de tratar de tener remisión completa de síntomas no se vuelve un objetivo en esta población, y al no volverse un objetivo permitimos que queden con síntomas residuales que son muy peligrosos y que pueden ir aumentando el impacto sobre pues desenlaces negativos. Bueno, acá les traje un poco la escala de Yesavage. Como se dan cuenta, son preguntas muy fáciles de entender, son preguntas cortas, sencillas, de sí y no. Un puntaje menor de 4 o menos es normal, todo lo que vaya por encima de esto es pues sugestivo de tener depresión. Mucho más que para hacer el diagnóstico, lo que nos sirve es para poder tener como una idea, sobre todo de la ideación o de las cogniciones depresivas que hay alrededor de la posible depresión que tenga nuestro paciente. Bueno, dentro del abordaje, uno de los puntos más importantes que señalaban es cómo identificar factores protectores. Los factores protectores, lo mismo, no son tan generales, son factores protectores que sean asociados o que se encuentren dentro de las condiciones sociales y culturales del paciente. Es decir, es diferente un factor protector para una persona que vive en Colombia para una persona que vive en Dinamarca, porque nuestra cultura, todas las creencias que tenemos alrededor de la familia son diferentes, entonces los factores protectores también cambiarán. Otra de las estrategias es encontrar los hechos que han generado satisfacción a lo largo de la vida y cómo esos hechos los han llevado a estar en donde están y cómo esos hechos se vuelven como hitos en el desarrollo personal. Disminuir la connotación del suicidio como la solución de los problemas, porque hay una tendencia a decir, sí, es normal que se quiera suicidar, es normal que quiera acabar la vida. Creo que la palabra normal es la que estamos utilizando más y podría ser esperado, ¿sí? Pero no normalizarlo. Las creencias religiosas, pues de tenerlas, las prácticas espirituales, las comunidades basadas en la fe y lo más importante, indagar si les gusta. Aquí en Colombia tenemos un poquito más de facilidad porque usualmente pues hay una pertenencia a alguna religión con más facilidad, pero siempre deberíamos indagar si eso es lo que les gusta y cuál es el contacto espiritual que puede tener. Puede ser que la persona sea creyente, pero no quiere ir a la iglesia, que se le pueden proponer otras cosas, ver la misa por televisión, hacer otras cosas que permitan como aumentar ese índice de factores protectores. El contacto con la naturaleza sí le gusta también.
Las conexiones profundas, especialmente en comunidades que cuiden, es decir, en comunidades basadas en la confianza, en comunidades basadas en el respeto. Esto se puede encontrar en grupos de baile, en grupos de pintura, en grupos en donde haya una necesidad de socialización y de interés y empatía por el otro. E intentar en cualquier momento de la vida encontrar un propósito. El propósito de la vida no es universal, no hay un significado que se ajuste a todo el mundo, pero intentar encontrar un proyecto de vida ajustado a la condición y a la persona, pues podría dar un motivo o un objetivo incluso a corto plazo. Hay personas que tienen ideación pasiva de muerte, ideación suicida, y poco a poco van encontrando metas a muy corto plazo, es decir, llegar al día del paseo del grupo, no sé, del grupo de adultos mayores. Ese es su objetivo, ¿sí? Poder llegar al 20 de octubre, que está el paseo, llegar a la reunión, llegar al evento familiar, ¿sí? Y crear objetivos a corto plazo. Bueno, dentro de las cosas que han mostrado más evidencia, las actividades que han mostrado más evidencia, esta revisión sistemática de revisiones sacó 4 artículos que cumplían como con los estándares de calidad. Aquí solo les traigo como el resumen de lo que tuvo más impacto. La terapia farmacológica tiene un alto impacto en disminución del riesgo suicida. No fue consistente en todos los estudios, pero los que mostraron un impacto o una disminución del riesgo o ser protectora, el OR era alto y era estadísticamente significativo. Terapia con antidepresivos de segunda generación tipo ISRS. El ejercicio, la actividad física dentro de todas las intervenciones fue la que más tuvo evidencia, no solamente el ser activo, o sea, el sí hacer, sino también el número de horas que se emplea en la actividad física. O sea, es mejor hacer más horas a la semana que un ejercicio de mayor intensidad. Y también todas las actividades que sean multicomponentes, es decir, que sean integrativas, no solamente del médico, sino que incluyan una trabajadora o un trabajador social o enfermería y que puedan hacer seguimiento. También mostró una disminución del riesgo a 4, 6 y 8 meses. Bueno, acá les traigo un paréntesis activista y es… hemos visto una cantidad de factores de riesgo, hemos visto una cantidad de elementos que están relacionados con el aumento del suicidio, y lo que mira este artículo es la relación que hay entre esos factores de riesgo y la posibilidad de estar violando derechos humanos. Es decir, ¿por qué el permitir que esos factores de riesgo aumenten pueden convertirse o cómo mirarlos a través de la violación de derechos humanos? Entonces, en el 48, en donde se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, a partir de ese momento se empiezan a crear muchas estrategias, muchos tratados sobre también los derechos humanos en la vejez y los derechos humanos de personas con discapacidad. Hemos cometido un error y es que esos derechos humanos han estado divididos y no se han articulado, no los hemos actualizado, y hay muchos vacíos sobre qué pasa con los adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad porque tienen una condición de salud mental o porque tienen discapacidad psicosocial. ¿Qué pasa con esos adultos? Pues que empezamos a hacer como una transgresión de sus derechos humanos porque violamos su diversidad, violamos también el derecho que tienen a tener una inclusión comunitaria, y todo esto a cuenta de aspectos como el discurso que utilizamos en nuestra consulta, el discurso en el que más o menos se vuelve como un nihilismo terapéutico en el que normalizamos todas estas ideas. A veces teniendo un adulto mayor, no nos dirigimos al adulto mayor, sino a su familiar, ¿sí? Es decir, ignoramos su presencia. También tenemos desigualdad en la calidad que les damos en los servicios tanto de salud como de salud mental, porque creemos que es normal tener depresión. A veces ni siquiera identificamos cuando hay depresión. Entonces, ¿cómo no se va a aumentar el riesgo de suicidio, dicen acá, si ni siquiera estamos garantizando que tengan un diagnóstico apropiado? ¿Sí? ¿Cómo no, si ni siquiera los estamos identificando? Pero ellos nos dan algunas soluciones. Dentro de esas soluciones es que necesitamos replantear el envejecimiento de forma positiva con un aumento de la capacidad de disfrutar actividad y de actividad física continua. Es decir, yo creo que acá, y esto es como una reflexión, no hay nadie que piense en la vejez como algo bueno.
¿sí? Es algo que nos da miedo, es algo a lo que le huimos, todo el tiempo estamos hablando de cómo envejecer menos, estrategias para no envejecer, cómo vivimos más, pero no se trata de vivir más, sino cómo vivimos un poquito mejor. Entonces, eso también tiene que cambiar cuando cambiamos el rol sobre el envejecimiento, cuando cambiamos que el rol de nuestra valía está sobre lo que hacemos, sino también la capacidad de disfrutar, no solamente el estar haciendo, el ser útil de forma productiva o con remuneración económica. Hay que promover el retiro o las pensiones de forma positiva, creando un plan ojalá un poquito más anticipado sobre qué actividades podría hacer, en qué grupos podría pertenecer o qué rol quisiera desempeñar. También aumentar la valía del rol del adulto mayor como cuidador, como voluntario, como abuelo, el rol familiar, que es muy diferente al que tendría un padre, por ejemplo, o al que tendría una persona en una empresa. Y dentro de esos nos dan algunos ejemplos como el proyecto Mona Lisa en Francia, en donde es una iniciativa gubernamental que pretende generar incentivos que promuevan la solidaridad y la participación pública de los adultos mayores en actividades dentro del país. Les dan una página web y ahí pueden enterarse pues de todas estas actividades y cómo ir y cómo dirigirse, les dan estrategias de transporte, digamos que solucionan todos estos obstáculos o estos limitantes para poder acceder a ese tipo de servicios. Hay otro estudio dentro de esas soluciones que me gustó mucho y por eso lo puse acá, que habla sobre una intervención nueva, que es la psicoterapia de participación social, que es una psicoterapia en la que mejora habilidades sociales, también en adultos mayores, en las que se trata cómo mejorar la calidad de vida adecuada para la condición que tenga o para las condiciones que tengan, como por ejemplo la multimorbilidad, y que también está encadenada en identificar la depresión y disminuir los riesgos adyacentes pues, a esta enfermedad. Las intervenciones multidisciplinarias, como les dije ahorita, es lo que más evidencia tienen. No es una evidencia que tenga un impacto alto en los estudios, pero yo creo que acá es interesante poder agarrarnos y cogernos de las cosas que nos han expuesto, así no sean estudios con un impacto estadístico alto, porque el impacto clínico puede ser significativo, sobre todo el impacto que tengamos en el 1 a 1 en la consulta. Entonces, son intervenciones multidisciplinarias, intervenciones donde empiezan desde las conexiones de la comunidad, entre las conectividad con la familia, con los vecinos, el poder generar como ese ambiente de vecindad, digamos, de identificar el riesgo suicida propio y también en los que viven cerca a nosotros, y también escala hasta la cobertura en salud, hacia cómo las políticas de salud son tan variadas en el mundo con respecto a la salud mental, no hay como una política de salud mental que sea, a pesar de todos los objetivos que nos da la OMS, no hay una política de salud que pueda ser, digamos, generalizada por las condiciones tan diferentes que vive cada país. Pero también nos hablan de cómo cuando se promueven las leyes de salud mental, también la gente accede mucho más a ellas, ¿sí? Cuando no existen, cuando no hay, o cuando no son divulgadas, pues la gente no tiene tanto acceso a ellas. Por eso las campañas que son repetitivas, las campañas que son tan, que a veces criticamos tanto también, pues sí podrían tener un impacto, porque lo que permiten es que las personas sepan que hay un riesgo, sepan que no es normal sentirse triste de forma continua, sepan que hay enfermedades, nos permiten saber, ¿sí? Y ahí en la primera les muestro como la página de inicio del proyecto Mona Lisa, es de fácil acceso para los franceses. Pero sería muy interesante poder implementar un servicio así, primero pues en una escala menor y luego pues pensar en algo más a nivel nacional. Y lo último les traigo, la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, fue pues como todo un planteamiento de 7 estrategias que hizo el Ministerio de Salud desde el 2021, en el que lo más interesante es que está dividido, tiene un enfoque diferencial. Entonces hay una parte que está dirigida a las personas que tienen 60 o más años, con estrategias específicas para la edad y que no pretenden que las estrategias de prevención sean como de igual manera o que tengan igual impacto para todo el mundo. Muchas gracias.